donde él le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Oramos. Señor, te suplico que este consejo, este desafío dado a Timoteo, que fue bien recibido y cumplido, tú lo extiendes a tu iglesia, que hoy nosotros aceptemos la invitación. Dirígenos y empodéranos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, intento contextualizar dónde ocurre esto y cuáles son las circunstancias. Y hago una pequeña semblanza de quien fue el apóstol Pablo, que ya está hablando aquí. Esto es su testamento de despedida. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo se considera su testamento de despedida. Lo último que está escribiendo, entendiendo ya que su sentencia de muerte está ahí. En esas circunstancias ocurre. Pero el apóstol Pablo, quien en ese momento escribe y casi predica en su propio panegírico, el apóstol Pablo fue un hombre extraordinario. Nadie llevó ningún producto tan lejos en las circunstancias que él lo hizo como él llevó el producto del evangelio, el más importante sobre esta tierra. Hay muchos productos que la gente inventa, pero el más grande, el que más necesita la humanidad, es la salvación en Cristo Jesús. Ese jovencito que el apedreamiento de Esteban lo clasifica en la palabra de Dios como el joven Saulo, posiblemente no se encontró con Jesús, posiblemente ni siquiera escuchó a Jesús, no sabemos, no aparece ningún registro de ello, pero el joven Saulo, una cosa sabemos, él realmente nació en Tarso, se crió, se desarrolló en Jerusalén a los pies del más grande maestro de la época, el gran Gamaliel, un hombre de ciencia, de conocimiento, un hombre de principios, reconocido como un hombre reflexivo, capaz de hablar en el parlamento importante del pueblo, y los juristas, los parlamentarios, prestarle atención a sus palabras. Ese era Gamaliel, y a los pies de él se crió Saulo. Fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, él mismo dice todo eso, de la tribu de Benjamín, un apegado a la ley, ese era él. Y por ese celo a la ley y la influencia de lo que era entonces el parlamento de gobierno, que siendo un joven era miembro, entonces se sumó al celo de perseguir a los cristianos en una forma acérrima, con esa fuerza de la juventud y con esa fuerza interior extraordinaria. El apóstol Pablo era alguien que a lo que se ponía, y ya dije apóstol Pablo, todavía se dice Saulo, dos nombres que tenía, un nombre griego, quizá con influencia latina, y el nombre hebreo, Shaul o Saulo. Así que él fue extraordinario, fue una persona anormal. Su inteligencia estuvo por encima del promedio, muy por encima. Su determinación, su disciplina, su condición interna de tomar las cosas en serio, lo hicieron extraordinario, no importa en lo que hacía. Entendió con el parlamento que esa secta, así lo entendió para ese tiempo, que esa secta de religiosos que ya habían matado a su maestro, había que exterminarla porque estaba escandalizando y trastornando a todos con eso, con esa enseñanza extraña. No entro en detalles. Así que se sumó de tal manera, cuando apedrearon a Esteban, él estuvo allí, dio su voto y él no lo apedreó, pero los que lo apedrearon, él les cuidó los mantos, los abrigos, lo que fuere. Él lo cuidó, así que él consintió en ello y apoyó. Después de eso, siguió asolando a todo Jerusalén. Tomó una fuerza extraordinaria por lo que había ocurrido con Esteban. ¿Por qué?
Porque él, que era un hombre que cuando miraba aún los gobernantes los veía distraídos, que no tomaban en serio las cosas, eso como que le molestaba. Las cosas hay que hacerlas y ejecutarlas bien. Entonces, al mirar eso y tener convicciones, vio a alguien del otro lado de la acera con convicciones y principios, dispuesto a lo que sea. Ese fue Esteban. Cuando vio a Esteban, que habló con tal poder y elocuencia, y que se entregó, y que no le importó ser apedreado, que lo asesinaran apedreado, sino que glorificó a Dios y le pidió a Dios que no le tome en cuenta ese pecado. Él dijo: esto es poderoso, esto es terrible. O destruimos esto, o nos destruye a nosotros, porque esa valentía yo no lo había visto en otro hombre. Así que decidió acabar con esa secta, con esa filosofía, y comenzó a perseguir la iglesia por todas partes. Y cuando puso las cosas en control en Jerusalén, se dio cuenta que en Damasco, a unas 150 millas, muchos se habían alojado allá. Huyendo de la persecución, se fueron a Damasco. Así que él fue al Sanedrín y pidió poder y potestad para ir y prenderlo allá en Damasco y tomarlo prisioneros también. Así que Saulo avanzaba hacia Damasco a caballo con un grupo de hombres, un muchacho joven, aguantaba lo que sea. Avanzó hacia Damasco para traer como prisioneros y meter presos a los cristianos. Y entró a Damasco siendo prisionero del Nazareno, dispuesto a ser esclavo de Cristo Jesús. Ya ustedes saben la historia, cómo estuvo allí 3 días, no comió, no bebió, quedó ciego, tuvieron que llevarlo. Pero entonces Dios envió a su siervo, Ananías, y él recobró la vista, comenzó su ministerio, se fue a Arabia por 3 años. No puedo pararme ni ir a confirmar y a leer esos textos donde él mismo dice todo eso. Así que se fue a Arabia por 3 años y predicó a Jesucristo con tal poder y vehemencia. Llegó a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén, entonces los que lo habían enviado hacía 3 años a perseguir y encarcelar a los cristianos, a los seguidores de Cristo, ese que lo enviaron a tomarlo prisionero, ahora venía con todo fervor y elocuencia, predicando él a Jesucristo. Eso fue una afrenta para esa gente, porque a este lo mandamos a perseguirlo, a encarcelarlos. Se desapareció por allá y de allá viene siendo él el exponente más poderoso. Aquí hay un problema grande, pues si la gente sabe que él era el más poderoso persiguiéndolo y ahora es el más poderoso predicándolo, algo grande pasó aquí. Y se trata de Saulo de Tarso, un hombre inteligente, respetado, que ya la nación lo estaba mirando como un posible líder libertador, fuera de lo normal. Ese joven era extraordinario, fuera de lo normal, y ahora viene con esa elocuencia, con ese poder y esa convicción que ellos sabían que él no era parable. Ahora viene predicando a Jesucristo. Se movilizó toda la ciudad y todos los líderes tratando de exterminarlo. Los mismos discípulos allí le dieron alguna sugerencia tratando de ayudarlo, pero no sirvieron de mucho. En poco rato ya estaba acusado de cuantas cosas. Ahora sí estaba bien él. Lo están persiguiendo los que lo mandaron. Los discípulos no confían en él. Pues este es el perseguidor más acérrimo. Este es lo que está buscando ocasión contra nosotros. Y ahora está él en medio de todo eso. Así que allí estuvo encarcelado. Se propusieron quitarle la vida, pero Jehová lo salvó. Y se fue a predicar el evangelio. Gracias a Bernabé, siempre hay hombres de Dios, pacificadores, conciliadores, que no están mirando los defectos ni las faltas de los demás, sino están mirando lo bueno que tienen y dándole la mano amiga. Ese fue Bernabé. Así que finalmente su primer viaje misionero por tantos lugares predicando a Jesucristo, de ciudades en ciudades, de lugar en lugar. El apóstol Pablo no era un hombre normal. Él iba y predicaba en una ciudad a una cantidad de personas, qué sé yo, 200, 300 personas, y a la otra noche venían 3,000, porque la elocuencia, lo que decía, la convicción, era una cosa extraordinaria, y eso se regaba. Y llegaba un momento que se alborotaba el pueblo, y cuando los líderes ven que se le alborota el pueblo tras algo, tras alguien,
se complica, vienen los celos, viene la envidia, vienen cuantas cosas. Entonces eso le trajo tantas persecuciones. Y así viajó por muchos lugares, llegó a Listra. Primero llegó a Iconio, y en Iconio predicó de tal manera la verdad de Dios. Lo persiguieron, lo atacaron, tuvo que irse corriendo de allí. Lo sacaron para que no le quitaran la vida. Se fue a Listra, quizás unos 30 y tantos kilómetros de allí. Comenzó a predicar en Listra de tal manera, y entonces allí comenzaron a decir: voz de Dios y no de hombre. Cuando escucharon, voz de Dios y no de hombre. Cuando él escuchó eso, y que querían matar bueyes para adorarlo y para rendirle cosas, él no pudo aguantar eso. No, jamás, no hagan eso. Y a duras penas logró elevar su voz sobre ellos y decirle: no, yo soy consiervo de Dios con ustedes. Adoren al Dios del cielo, al Dios grande y poderoso. Él es el que merece la honra y la gloria. A duras penas logró que entendieran y se callaran. Pero no pasó mucho para que llegaran los de Iconio y trajeran contienda. Esa emoción que tenían con él se bajó y se dejaron llevar de los otros, y allí lo apedrearon, dejándolo por muerto. Lo sacaron de la ciudad entendiendo que le habían quitado la vida, apedreado, lacerado. Imagínense, creían ellos que estaba muerto. Jehová le preservó la vida porque ellos sabían de eso y creyeron que le habían matado. Estando allí, los discípulos lloraban a su alrededor, estuvieron con él y se dieron cuenta que estaba vivo. A limpiarlo, a curarlo, felices de que no habían quitado la vida de este siervo de Dios. Pero al día siguiente se fue a predicar el evangelio. Eso es increíble. Al día siguiente se fue a predicar el evangelio y regresó a Iconio y regresó a Listra predicando el evangelio. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo conoció a Jesús, y ese encuentro con Jesús le dijo a él que Jesús era verdad, que él es el Cristo que sana y salva, que ese mensaje no es un cuento, es verdad real, concreta, sublime, eterna. Y cuando la abrazó dijo: yo tengo que predicar este evangelio, que la gente sepa que puede salvarse, que la gente sepa que hay provisión para su salvación, para vida eterna, que el cielo es verdad y que Cristo es el que sana y salva. Ese mensaje lo llenó y nada podía detenerlo. Siguió adelante de todas maneras. Dice Hechos 5, 18:5 dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación del evangelio. Nada lo detenía. El gozo de la salvación y lo poderoso del Dios del cielo y la propuesta que Dios tenía para este mundo, él no podía callarla. El único producto grande en este mundo lo vendió Pablo. En cierta ocasión yo estaba con un pastor amigo. Hoy él es un doctor en teología, su esposa es doctora también, muy intelectuales. Iba con él y me dice: ¿te gustaría leer este libro? De Og Mandino, el vendedor más grande del mundo. Creo que ese es el título. Digo: no me interesa. No me interesa. ¿Cómo que no? Digo: no, que me importa a mí el vendedor más grande del mundo. Yo soy comerciante. Yo brego con eso. Yo lo que soy es pastor y yo no quiero nada que ver con comercio. Y él me mira y me dice: ¿y tú sabes quién es el vendedor más grande del mundo? En el mundo secular. Digo: no. Me dice: el apóstol Pablo. ¿Cómo? Pasó como un rayo por mi mente la vida del apóstol Pablo, cómo este hombre llevó el evangelio a todas partes, en presencia de reyes, de magistrados, de quien sea. Cuando eso pasó por mi mente, digo: verdad, nadie llevó un producto, lo llevó a toda Europa, al área de los semitas, los árabes, el pueblo de Israel, por todo ese mundo. Llegó a España, dice la Biblia, que habiendo acabado la obra en España, siguió su viaje. Alabado sea el Señor. Nada lo detenía porque él entendía que ese evangelio de buenas nuevas, del Cristo que sana y salva, tenía que llegar a todas partes. Siguió adelante, fue por Corinto, Macedonia, Éfeso. Ustedes saben lo que pasó en Éfeso, cómo fue allí azotado a mansalva, cómo lo metieron preso en el cepo, y allí cantaba y alababa al Señor. Tembló la tierra y entonces hizo el portento, hasta el carcelero se entregó al Señor.
Wow, qué grande. Eso sí, cuando le dijeron vete, dice, no, yo soy ciudadano romano y a mí me azotaron sin escucharme. Que vengan los que hicieron eso, porque si usted predique a Cristo no quiere decir que usted es tonto, ni hace valer sus derechos. ¿Cómo? Sí, dígale a ellos que vengan, que yo soy ciudadano romano. Y ahí vino entonces el jefe, vino el mismo. ¿Cómo? Sí, yo soy ciudadano romano. ¿Y cómo te hiciste ciudadano? Porque yo pagué mucho dinero para esa ciudadanía, dice, y yo lo soy de nacimiento. No, que vete no, eso no es así. Yo fui azotado por ustedes. Y entonces tuvieron que rogarle para que se vaya. Siguió su camino predicando a Cristo Jesús por distintas partes del mundo. Llegó a Atenas, capítulo 17 de los Hechos. Llegó a Atenas, la capital del mundo en cultura y ciencia. Predicó en la plaza de tal manera que lo llevaron al Areópago y allí presentó a Jesucristo. Dicen que de esa presentación en el Areópago salió la primera iglesia en Atenas, la iglesia cristiana en Atenas. Siguió su viaje, donde quiera que iba instalaba, dejaba la iglesia establecida y seguía predicando. Quizás se quedaba en algún lugar 2 semanas, en otro un par de meses, en otro solo un par de días, en algunos lugares años, año y medio, dejando establecida la verdad de Dios, siempre escribiéndole a esa gente para sigan adelante en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué ministerio! Una vida consciente de que el Evangelio es la verdadera buenas nuevas para este mundo. Que el mundo no tiene nada que lo vaya a salvar, ni que lo cambie para bien. Solo Cristo puede transformar vidas. Solo Cristo asegura la salvación. Nada lo pudo detener. Tantos viajes. Se propuso llegar a Roma. Ya ustedes saben el encuentro con Félix, con Festo. Cuando Félix lo escuchó defender de tal manera y presentar su testimonio de su conversión tan poderoso, no pudo hacer muchas cosas, pero por congraciarse con los judíos no lo soltó. Vino Festo y lo escuchó, la misma cosa. Al final apeló. Ahí se vio con Agripas, el rey Agripas, y le presentó la verdad de salvación con tanto poder y elocuencia que Agripas, mientras Festo dijo, oye, las muchas palabras te hacen loco, tu filosofía es mucha. Entonces, cuando él dice, no estoy loco, ante el rey Agripa hago mi defensa, quien conoce muy bien lo que estoy diciendo. En otras palabras, no es contigo, no es ante ti que estoy hablando, cállate, es ante el rey Agripa. Claro que fue cortés, pero eso fue lo que le dijo. Es ante el rey que lo estoy haciendo. Presentó su defensa. Y Agripa al final dice, por poco me persuades a ser cristiano. Pero el que tiene tanto en este mundo, el que se ha comprometido tanto en este mundo, está atado, le da muchas bregas. Y Pablo, wow, escuchen esto. El apóstol Pablo estaba encadenado y acusado. Hizo su defensa encadenado. Y entonces cuando el rey Agripas, miren lo que es creer que el reino de Dios es grande. Miren lo que es creer que las cosas espirituales son las primeras. Y que estar en Cristo es el más grande privilegio. Él encadenado le dice al rey, quisiera Dios que por poco o por mucho tú seas cual yo soy. ¿Qué concepto de lo que somos como hijos de Dios? ¿Podemos ver eso un momento? Yo quiero que vean eso conmigo. Él es el rey. Hay gobernadores que están a su servicio. Él es el rey. Y el rey dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y él, prisionero y encadenado, le dice, quisiera Dios que por poco o por mucho tú seas cual yo soy. Ese sería tu privilegio, esa sería tu bendición, eso sería lo más grande para ti, que tú seas cual yo soy. Wow. Le pido a Dios que nos dé visión espiritual para vivir y disfrutar la vida cristiana. Saber el privilegio que es ser siervo de Dios. Saber el privilegio que es ser embajador de Dios. El privilegio de nosotros decir somos cristianos. Pablo lo sabía y por eso le dijo, ojalá tú pudieras, ojalá tú llegaras aquí. Y agregó, excepto estas cadenas. O sea, no me refiero a mi prisión, me refiero al privilegio de ser salvo en Cristo Jesús y ser un misionero embajador de Él.
¿Qué concepto tenía de ello? Pero a pesar de todo eso, no le daban la libertad. Y ya con Festo, él había apelado al César porque él veía que estaban más congraciados con los judíos que con hacerle justicia. Y entonces el rey Agripa dijo, no, ese hombre se pudiera haber ido, pero apeló al César. Y con el César no se podía jugar. El César para ese momento era Nerón. Nerón era el emperador romano. Ustedes saben, para ese entonces las dinastías estaban los reinos, los reyes. Pero se habla de imperios porque alguien se levantaba y gobernaba todos esos reyes, los sumaban, el que no podían sumar lo eliminaban, sumaban todos esos reinos y el emperador gobernaba sobre todos ellos. Para ese entonces era Nerón y él había apelado a Nerón y con Nerón no se jugaba. Todavía era un hombre joven Nerón, pero tan malvado, dice la historia, que Nerón abrió el vientre de su madre para ver de dónde salió un hombre tan malo como él. No hay que hablar más, ¿verdad? Apeló a Nerón, a Nerón has apelado, a César has apelado, a César irás. Que quede claro que nadie se metía en eso, porque Nerón, dice la historia, que fue uno de los Césares, que cuando los grandes y los reyes entraban por el pasillo de su palacio, entraban tímidos y cuidadosos, porque ese hombre, si había hecho eso con su madre, ¿a quién le iba a importar? Y una forma de mantener esos imperios no era con legislación, era con el yugo, era gobernando con mano de hierro. Y Roma fue un imperio férreo, así es descrito. Así que los que entraban por esos palacios suntuosos del emperador Nerón, para ese momento Nerón, con su estatua y todo eso, dice que los grandes juristas y gobernantes gobernaban según la voluntad de Nerón y lo que a él le interesaba. Nadie se podía disentir de Nerón. Así que quedó claro cuando él apeló a César has apelado, a César irás. Y finalmente llegó el apóstol Pablo a Roma. Llegó a Roma. Tantas veces quiso ir a Roma. Tantas veces se propuso llegar a Roma para predicar el evangelio. Pero ahora llegó en calidad de preso. Ustedes saben todo lo que pasó en el camino. No debían salir. Él les dijo eso a los expertos, que no, que venía tormenta. No le hicieron caso. Dijeron que el tiempo estaba bueno. Zarparon y vino el mal tiempo. Iban a naufragar. Todo estaba perdido. Tuvieron que botar todo lo que había para aliviar la embarcación. Y la gente estaba ya entregado a la muerte. Y él se paró y le dijo: varones hermanos, levántese, tengan ánimo, coman y beban, que no vamos a morir. Dios me ha mostrado que vamos, aquí no se perderá una sola alma. Vamos a hacer. Y los que creyeron comieron. Llegaron a la isla de Malta. Y en esa isla, eso fue cuando la tempestad, la embarcación y la situación, finalmente se salvaron todos en la isla de Malta. Y allí comenzó Pablo a ayudar, a colaborar con los demás. Dios te bendiga, Jennifer. Comenzó a apoyar, a ayudar. Y se fue a buscar leña para hacerle un fuego y para el frío. Porque los hijos de Dios somos voluntariosos, ayudamos, ¿verdad que sí? Colaboramos, servimos. Se fue a buscar leña y cuando vino con el paquete de leña a traerla, se le pegó una serpiente venenosa. Una víbora se le pegó allí. Y cuando vieron la víbora, los nativos dijeron: este sí es malo de verdad. Pero por él, esas eran creencias. Por él fue la tempestad. Se salva de la tempestad y mira donde lo atrapa su maldad. Una víbora venenosa que era para caer muerto en pocos momentos. Y se quedaron esperando así, ya le llegó su fin. Pasaron 30 segundos, pasó el minuto, pasaron 5 minutos y el hombre no caía, seguía igual. ¿Y qué pasó contigo? ¿Y qué pasó? Dice: yo sirvo al Dios del cielo. Y si Él decide que no voy a morir de esta, me salvó del mar y me salva de cualquier otra que Él quiera. Qué testimonio. Los nativos entonces vinieron a adorar a Dios también, a conocer a Dios. Wow, siguió su viaje, pasó por Mileto.
allí fue reconfortado por los discípulos. Ya Pablo canoso, con algunas dolencias, encadenado en una forma muy terrible, aunque lo trataba bien el carcelero, pero eran condiciones muy malas. Pero allí fue confortado por los hermanos en Mileto y finalmente llegó a Roma. Llegó a Roma, que había apelado y se iba a presentar ante Nerón. Los reyes y gobernantes entraban intimidados, sumisos y cuidadosos ante Nerón, porque una sonrisa de Nerón podía significar que me gustó o podía significar te voy a mandar a matar. Entonces como que nadie estaba seguro, y esa era parte de su metodología para infundir miedo y que nadie estuviera seguro y que nadie osara en desafiar a Nerón. Los gobernantes para ese momento hacían su voluntad y todos venían con cuidado. Pero un día entró por ese pasillo del palacio un anciano canoso, encadenado, sin riquezas ni pompa. Un día entró un hombre por ahí que no temía a Nerón. Dice la inspiración que el apóstol Pablo no tembló ante Nerón porque antes se había temblado ante el rey del universo. Porque él vivía para Jehová y su confianza estaba en Jehová, y los reinos de este mundo no podían amedrentarlo. El mismo Nerón jamás esperó que un hombre lo mirara, un hombre solo, sin indefenso, sin grandes juristas que lo defendieran, entrara por ese pasillo con pasos lentos pero firmes, encadenado pero seguro de sí mismo, con su cabeza llena de cana, ya quizá con achaques, pero caminó firme por ese pasillo, como no se habían atrevido los reyes y los gobernantes, y menos en condición de acusado. Vino al frente y se presentó, dueño de sí mismo. Y esos grandes expertos que podían con la mirada, con el escrutinio, con las preguntas, tratar de desnudar al malhechor, expertos en eso, miraban al apóstol Pablo y miraban un rostro sereno, firme, confiado, inamovible, entre cadenas y grillos. Eso no lo podían entender. Y vinieron los acusadores, los grandes, habían griegos y grandes influyentes de los judíos, de los israelitas, y le trajeron todas las acusaciones. Cuando llegó su turno y relató su conversión. Oh, Nerón, de paso, estaba acusado con muchos otros cristianos de incendiar a Roma. ¿Cuántas acusaciones? Ese incendio a Roma creyeron que fue Nerón, y él, para apaciguar, entendió que era políticamente para él beneficioso acusar a los cristianos de eso y tomar una actitud de represalia, y entre muchos otros esa también pesaba sobre el apóstol Pablo. Y él allí frente a Nerón relató su conversión, su entrega a Jehová, cómo él fue un perseguidor y cómo Cristo lo llamó, el Cristo vivo lo llamó, y cómo él se dedicó a predicarlo en todo momento. Y al final dijo: hay un juicio venidero y todos hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo conforme a nuestras obras, sean buenas o sean malas. Dice la inspiración que por primera vez, estando Nerón como emperador, un hombre le habló que lo hizo temblar. Porque cuando miró su propia vida, y Dios le permitió ver su propia vida de pecado, de maldad, de orgías, vida disoluta, en ese momento cuando le mencionó el tribunal del cielo y que hemos de comparecer, el mismo Nerón tembló, entendiendo que ese juicio era verdadero y que él debía comparecer. Y al final le dijo: si mi delito es ser cristiano. A Marciano se le atribuye esa poesía, pero es quien de verdad dijo eso ante Nerón, certificado, fue Pablo, que dijo: no miente quien diga que a Nerón, que a Roma fui yo quien prendió fuego, pero si mi delito es ser cristiano, muero por ello. Nerón sí se lo dijo, Pablo sí se lo dijo a Nerón: si mi delito es seguir a Cristo, predicar a Cristo, vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, estoy dispuesto a morir.
con toda serenidad y firmeza en el nombre del Señor. Pasó el rato, pasó el tiempo. Nerón se repuso de esa apelación al tribunal del cielo donde todos vamos a comparecer. Se repuso y no tomó decisiones en ese momento, sino que lo mandó a su celda y pidió que no lo maltrataran. Pero siguió la vida. Nerón después fortaleció su corazón, dio vueltas por allí y parece que se repuso de eso. El apóstol Pablo, en esas condiciones, sabiendo que la sentencia de muerte ya venía, que él, su tiempo no sería más, entonces escribió el testamento a Timoteo. Ahí escribió a Timoteo. Él dice: ya yo no voy a seguir, se acabó para mí. Entonces escribe a Timoteo, desde el capítulo 1 de Timoteo le dice grandes verdades de lo que es ser testigo de Cristo y testificar por Él. En el capítulo dice que un buen soldado de Jesucristo, verso 4, un buen soldado de Jesucristo no se enreda en los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo puso por soldado, soldado en el ejército del príncipe Emmanuel. En el capítulo 3 le recuerda el carácter de los hombres en los postreros días: avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, aborrecedores de lo bueno. Cantidad de cosas dice allí. Pero en el capítulo 4, que es la conclusión de su testamento, de su despedida, ahora él hace algo serio. El contexto es: Timoteo, ya mi vida se acabó. He predicado a Jesucristo. He predicado las buenas nuevas de salvación por todo el mundo y en todas partes. Pero ya yo no puedo seguir. Yo he llegado al final. Yo voy a pasar al descanso en Jesús. Ahora tú debes seguir la obra que yo traje hasta aquí. Capítulo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Él no está jugando. El apóstol Pablo no está jugando aquí. Definitivamente no está jugando. Está haciéndole un conjuro, o sea, un juramento ante Dios y los hombres, ante Jesucristo y Dios Padre, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa. Eso queda claro. Lo que te voy a decir no es un juego, Timoteo. Te lo digo ante Dios y los hombres. Te lo digo ante Dios el Padre y Jesucristo. Y recuérdate que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación gloriosa y en su reino. Así que ya yo me voy, pero te conjuro que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es el pacto, ese es el conjuro. Ahí es donde Él le hace el gran compromiso. Ya yo parto, pero dejo sobre tus hombros, te encargo a ti que ese evangelio de salvación, esa buena nueva de Cristo, que murió por nuestros pecados y ofrece salvación al mundo, el mundo tiene que saberlo. Los vecinos, los familiares, lejos y cerca, todos tienen que saber que Cristo murió por sus pecados, que Cristo, si vienen a Él, los sana y los salva. Él recibe al pecador. El que a Él viene no le echa fuera. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Timoteo, tú eres responsable de eso. Que prediques la palabra. Y no que la prediques a veces. No lo que la prediques en circunstancias. Que la prediques a tiempo y fuera de tiempo. Yo te di el ejemplo, a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé usted, pero yo me siento desafiado cuando escucho el conjuro que Pablo le hace a Timoteo. Cuando me miro a mí mismo me siento desafiado. Yo entiendo que yo no he cumplido con ser sucesor de esa orden recibida, porque se le dio a Timoteo, pero pasó a toda la iglesia cristiana, a todos los discípulos. Y yo entiendo
que nosotros necesitamos tomar en serio ese conjuro, porque es para nosotros también. ¿Están de acuerdo? Yo entiendo que necesito activarme más y motivarlos a ustedes y desafiarlos a ustedes a que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. Cuando está haciendo calor, cuando está haciendo frío. Cuando está haciendo sol, cuando está haciendo sombra. En cualquier circunstancia que Dios nos proporcione, que prediquemos la palabra. Y al predicar la palabra, está hablando del evangelio de buenas nuevas. Que instes, que le hable de tal manera a las personas. Cuando tú dices instas, es cuando tú con vehemencia, con verdad, con amor, con entereza, con el corazón le hablas a las personas. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Wow. Redarguye, reprende, exhorta. No con voz altiva, irreprensiva y de ira y tosco. No. Haz todo eso, pero exhorta con paciencia y doctrina. Dos condiciones importantes: con paciencia, con serenidad, con firmeza, con amor. Sé paciente, sereno, cuidadoso, pero exhorta con la verdad, con toda doctrina. Y ya en el verso 6 le dice, después le dice que la cantidad de razones, el por qué debía hacerlo. Y en el verso 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista. Alabado sea el Señor. Con eso concluye. Bienvenido, Ronald. Bendición, Dios le bendiga. Se prepare el hombre, dele la orden que se prepare. Sí, que yo le entrego esto a él. ¿Está bien? Mándeselo a decir a el pastor Raúl López. Dígale que suba, que entre al bautisterio, que esto cierra con un bautismo esta mañana. Que entre, yo no puedo parar la palabra a menos que él no esté ahí, ¿verdad que sí? Tengo que aprovechar. ¿Están conmigo entonces? Así en el verso 5 le dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Él pudo haberle dicho, como yo la he soportado en Cristo Jesús. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, eso que se le dijo a Timoteo está escrito aquí para nosotros. Se introdujo en la palabra de Dios esa pieza porque es una orden que se extiende a nosotros. Haz obra de evangelista, comparte el evangelio, cumple tu ministerio. Ahora él dice la razón. Wow. Esa declaración final en el verso 6 al 8 para mí es extraordinaria, extraordinaria. Desde niño estoy leyendo esos textos y disfrutando lo que el apóstol Pablo dice allí. Así que él le dice que predique la palabra, que haga obra de evangelista, que cumpla su ministerio. ¿Por qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Wow. Yo ya estoy para ser sacrificado. No estaban jugando. Ya mi tiempo se acabó. A mí me van a decapitar, a mí me van a sacrificar. Ya yo estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. Wow. Lo que más le preocupaba cuando le iban a quitar la vida es que esas buenas nuevas siguieran llegando a toda la raza humana. Por eso le dice que prediques a tiempo y fuera de tiempo, que hagas obra de evangelista, que cumplas tu ministerio. Yo te conjuro, tú tienes que seguir esa verdad, hay que seguirla predicando, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Wow, qué declaración. Se está despidiendo. A mí me van a sacrificar. Quiero que me entiendas, el tiempo de mi partida ya está cercano. Pero he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás,
me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. No como esto que me juzgan aquí en Roma, no como Nerón y su gente, que su juicio es malvado, es amañado. No, Él es juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que esperan su venida. Alabado sea el Señor. Qué grande es Dios. Hermanos, yo quiero de todo corazón hacer mía esa orden. Yo quiero aceptar ese conjuro en mi vida. Predicar a Jesucristo, predicar el Evangelio, predicar la verdad de salvación, porque es lo único que este mundo tiene para ser salvo. No hay ninguna otra cosa. Hay tantas propuestas y distracciones, pero solo Cristo sana y salva. Solo en Él hay salvación, y solamente pueden llegar allí si conocen al Jesús que los salva. Y eso nos toca a nosotros, que ellos lo sepan. Ya Jesús hizo todo por la salvación de los perdidos. Ya Jesús hizo todo por nosotros. Solo falta que con amor, con interés, con entrega, tú y yo le compartamos, le demos a conocer esa verdad. Y conociendo esa verdad, entonces pueden ser salvos. Yo no sé tú, pero yo me siento en contravención. Yo entiendo que no hemos cumplido como cumplió el apóstol Pablo, como cumplió Timoteo, como cumplieron los apóstoles. Yo entiendo que no hemos cumplido como debiéramos. Pero yo le pido al Señor que nos ayude a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que nos use con nuestra familia, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de deporte, con los que estudian con nosotros, con nuestros amigos, con nuestros parientes, que ellos conozcan a Jesús. ¿Quisieran ustedes que hagamos obra de evangelista? ¿Cuántos quisieran decir, Señor, esa orden que es para nosotros queremos cumplirla? ¿De corazón quieres hacerlo? Yo quiero orar por ti y por mí, pidiéndole a Dios que nos ayude. Esa oración la voy a hacer después del bautismo. Tienes tiempo para pensar, hasta para orar y decir, Señor, en esta mañana yo he entendido que no hemos tomado en serio ese juramento que ahora se extiende a nosotros. Nos hemos dejado distraer. Yo quiero hacer la obra. Yo te propongo que ores mientras este bautismo se realiza. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante, Secre. Adelante. Vamos a tomar el voto bautismal entonces para proceder. Adelante, Dios le bendiga. Por favor. Sí. Dios te guarde. Vamos ahora a leer los votos bautismales en el nombre de Jesús. Yo lo voy a hacer con oración primero para que el Espíritu sea que nos conduzca. Gracias, Padre, te damos, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Tú la has llamado, Padre Santo, y ella dijo, heme aquí, Señor. Recíbela, Padre Santo, escríbela, mi Dios, en tu libro, en el libro de la vida. Ahora que voy a leer los votos bautismales, Padre Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Tú vas a levantar la mano derecha? ¿Cree usted en la existencia de un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que constituye una unidad de tres personas coeternas? Gloria a Dios. Acepta la muerte de Jesucristo en el Calvario como el sacrificio expiatorio de sus pecados y cree que por la gracia de Dios, mediante la fe en su sangre derramada, es salvo del pecado y de su penalidad. Gloria a Dios. Acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, creyendo que Dios en Cristo ha perdonado sus pecados
y le ha dado un nuevo corazón por el cual renuncia a los caminos pecaminosos del mundo. Gloria a Dios. Acepta por la fe la justicia de Cristo, reconociéndolo como su intercesor en el santuario celestial, y acepta la promesa que asegura que Dios le dará la gracia transformadora y el poder para vivir una vida centrada en Cristo y llena de amor, tanto en su hogar como en el mundo. Gloria a Dios. ¿Cree usted que la Biblia es la palabra inspirada de Dios y que constituye la única regla de fe y práctica para los cristianos? ¿Se compromete a dedicar regularmente tiempo para la oración y el estudio de la Biblia? Bendito sea Dios. ¿Acepta que los 10 mandamientos son una expresión del carácter de Dios y que los mismos revelan su voluntad? Siendo así, ¿se propone usted, por el poder de la presencia de Cristo en su corazón, guardar esta ley, incluyendo el 4º mandamiento, el cual requiere que observemos el 7º día de la semana como el sábado del Señor y como monumento conmemorativo de la creación? Amén. ¿Anhela usted la pronta venida de Jesús, que San Pablo llama la bendita esperanza, cuando esto mortal se vestirá de inmortalidad? ¿Es su propósito prepararse personalmente para encontrarse con el Señor y al mismo tiempo hacer todo lo posible para dar testimonio de su amorosa salvación, usando su talento en el esfuerzo personal de conquistar almas con el fin de ayudar a otras personas para su gloriosa aparición? Amén. Acepta la enseñanza bíblica de los dones espirituales y cree que el don de profecía es una de las señales que identifican a la iglesia remanente. ¿Cree usted en la organización de la iglesia y se propone adorar a Dios y sostener la iglesia con sus diezmos y ofrenda, con su esfuerzo personal y su influencia? Gloria a Dios. ¿Cree usted que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que es su deber honrar a Dios, cuidando del mismo, evitando el uso de todo lo que es perjudicial, absteniéndose de comer alimentos inmundos, el uso, la fabricación o la venta de bebidas alcohólicas y tabaco en cualquiera de sus formas para consumo humano, y del abuso o mal uso y del tráfico de narcóticos u otras drogas? Gloria a Dios. Conociendo y comprendiendo los principios bíblicos fundamentales, tal como los enseña la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es su propósito, por la gracia de Dios, cumplir su voluntad, ordenando su vida de acuerdo a estos principios. Amén. Acepta la enseñanza del Nuevo Testamento acerca del bautismo por inmersión y quiere ser bautizado de esta manera como una manifestación pública de su fe en Cristo y del perdón de sus pecados. Gloria a Dios. Por último, ¿cree que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente mencionada en la profecía bíblica y que personas de todas las naciones, razas y lenguas son invitadas a formar parte de esta comunión y ser aceptadas en su feligresía? ¿Desea ser miembro de esta congregación local de la iglesia mundial? Amén, gloria a Dios. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. José Gil le ha tomado los votos bautismales a nuestra hermana que va ahora a bajar las aguas bautismales. Su nombre es Maximiliana Franco. Ella es hija de nuestra hija Iglesia Luz y Esperanza. Yo voy a pedir a los familiares que vinieron con ella que se pueden acercar a que puedan acompañarlo durante su bautismo. Mientras tanto, yo voy leyendo la lectura bíblica favorita de Maximiliana, que es Salmos 139, y los versículos, si me pueden acompañar, son 23 y 24. Salmos 139, versículos 23 y 24, y dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve
si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. El himno favorito de Maximiliana es Renacer. Lo vamos a tocar después del bautismo, después de las palabras bautismales del pastor. Es Renacer, lo van a poner allá arriba. No lo tenemos en el himnario. Vamos a pedirle, por favor, a los miembros de la Iglesia Luz y Esperanza que por favor pasen también para que acompañemos a nuestra hermana Masi en este momento tan especial. Antes de la oración, por favor, todos aquellos que pertenecen a la Iglesia Luz y Esperanza, por favor, pasar para que disfrutemos juntos este momento que es muy especial para la iglesia. Oremos. Amante y poderoso Padre que estás en los cielos, aquí está tu hija Masi, que después de haber estudiado arduamente tu palabra con nuestra hermana Ana Calcaño, y habiendo llegado a la iglesia y recibido el amor y el cariño y el calor cristiano, nos ha comunicado que quiere sellar su vida con Cristo para siempre. Y emociona mucho saber, Señor, que ella no solamente quiere ser un miembro más, sino también que me ha dicho que quiere trabajar por Cristo. Y siente esa alegría de hacerlo. Te damos gracias, Señor, porque hemos visto cómo se ha iluminado su rostro después de haber llegado a la iglesia Luz y Esperanza. Y hoy, con gran gozo, nos unimos a ese gozo eterno que hay en el cielo por un pecador que viene a tus pies. Y conforme al mandato dado por el Señor Jesucristo y con la autoridad que me ha concedido en este momento la Iglesia Adventista del Séptimo Día, procedo a bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tanto tiempo en la oscuridad yo viví alejado de ti, sin ninguna esperanza, sin amor, nada bueno había en mí. El pecado golpeaba mi alma, sin fin, sumergido en las profundas aguas de este mundo infeliz. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. Mi corazón tembló al escuchar su voz y mi cabeza suavemente levantó. La esperanza hoy renació en mi ser, la vida antigua dejé, el viejo hombre aquel quedó en el ayer, qué bello es renacer. Si sufriendo estás, clama sin vacilar, Él te responderá. Si lo hizo ayer, puede hacerlo otra vez. Grande es su poder. Grande, grande es el poder de Dios. Ven, ven, ven a Jesús.
Alabado sea el Señor. La gloria sea para Dios. Dios bendiga a la iglesia de Luz y Esperanza, que es la iglesia hija nuestra y que está creciendo, está predicando el evangelio. Gracias al Señor por ello. Hermanos queridos, en esta hora yo pregunto, ¿hay alguien entre nosotros que dice, ese evangelio de Cristo Jesús que predicara Pablo, yo quiero ser salvo como Cristo enseñó? ¿Hay alguien que diga eso? Amén, amén. Otra pregunta. Vienen las campañas evangelísticas. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Vienen las campañas evangelísticas, la última semana de este mes. La campaña de agosto, la campaña de octubre, la que llamamos de la estación de otoño. La campaña de otoño ya viene, la última semana de este mes. Tú y yo estamos a tiempo de ponernos en las manos de Dios, de pedirle a Dios que nos dé personas para traerlos a salvación. Personas que vengan a escuchar la verdad de salvación. Gracias a Dios tenemos un buen evangelista, un hombre de Dios, el pastor Andrés Reyes. Yo sé que ¿cuántos le conocen? El pastor Andrés Reyes será nuestro evangelista. Creo que puede ser una gran fiesta espiritual. El trabajo ahora tuyo no es predicarle la conferencia a tu familiar o a tu vecino o a tu amigo. El trabajo es traerlo en el nombre del Señor para que escuche el evangelio en la casa de Dios. Las invitaciones están allí a la puerta. Voy a pedir a los diáconos, ancianos, al hermano de de la nuez. Ayúdanos allí para que los hermanos que quieran llevar las invitaciones, solo lleve la que usted va a usar. Solo lleve la que usted va a usar. Pero vamos a invitar personas. Vamos a hacer un trabajo para el Señor. Vamos a avanzar este evangelio. Quiera Dios que tú y yo escuchemos el conjuro, el juramento ante Dios de predicar a Cristo a tiempo y fuera de tiempo. Predicar la palabra del evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Hacer la obra de evangelista, cumplir nuestro ministerio. ¿Tú quieres hacer eso? ¿Tú tienes personas para invitar y orar por ellos? ¿Quieres que Dios te use poderosamente? Yo quiero orar pidiéndole a Dios que eso lo haga. Que tus labios sean labios ungidos por el Señor. Que cuando hables a las personas con amor, con entusiasmo, con verdad, la gente entienda esa invitación y sea apelado a aceptar. Si tú quieres esa oración, ponte de pie. Oramos. Señor, reconozco que tenemos que hacer mejor. Reconozco, Señor, que ese compromiso grande necesita reverdecer en nosotros. Oh Padre, ayúdanos, cámbianos, empodéranos de tu verdad, Señor, para predicar tu palabra, para hacer la obra de evangelista, para enseñar el evangelio a otros, para hablarle en tu nombre, para apelarle, instarle con amor a que vengan a Jesús, vengan a escuchar al Cristo que sana y salva. Oh Padre, dirígenos, úsanos en tu nombre, que al salir de aquí nada nos distraiga, estemos conscientes que nuestra gran misión, nuestra gran función en esta tierra es predicar al Cristo que sana y salva. Señor, te suplico por nuestros familiares, oro por nuestros vecinos, por nuestros compañeros de trabajo, por la gente que se relaciona con nosotros. Te pido, Señor, que tú los toques, que tú vayas delante, que el Espíritu Santo vaya primero, y cuando hablemos en tu nombre, ellos se den cuenta que no es algo común ni regular, que estamos hablando de algo grande y especial. Es encontrar la verdad de salvación. Úsanos, enséñanos, danos, Señor,
no lo que queremos, danos las palabras que cada persona necesita. Ahora te suplico, Señor, que este pueblo en tus manos, empoderado y facultado por el Espíritu Santo, cumplamos la misión que nos entregas. En el nombre de Jesús. Amén.